hablando acerca del protocolo de objeción de conciencia. Para eso ya estamos aquí en el estudio con la doctora María Marta Didier. María Marta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y queremos que justamente sos especialista en esta temática y que puedas echar un poco de luz respecto a, primero, preguntarte qué es esto de la objeción de conciencia, como para empezar a informar a nuestra audiencia. Bueno, la objeción de conciencia consiste en el derecho a no cumplir con una obligación o un deber que impone la ley, una norma reglamentaria, la Constitución o incluso una autoridad administrativa que imparte la orden por razones éticas o religiosas. Siempre que del no cumplimiento de esa obligación no se derive un daño a terceros, a otras personas o al bien común no evitable por otros medios. La objeción de conciencia es un derecho que se deriva y se fundamenta en la libertad religiosa y en la libertad de conciencia. Tanto la libertad religiosa como la libertad de conciencia tienen consagración constitucional, como así también en los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional. Es decir, que la objeción de conciencia, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Portillo, que fue un caso de objeción de conciencia del servicio militar, por razones religiosas, la objeción de conciencia es un derecho constitucional, De allí que del ejercicio de este derecho no debería derivar ninguna consecuencia perjudicial, ni para el objetor, ni para la sociedad. Explico brevemente qué es un protocolo. Un protocolo lo que busca es explicar de qué es la objeción de conciencia, cómo se ejerce, en qué casos, qué consecuencias podría traer aparejado el ejercicio de la objeción. En definitiva, pretende ser una guía que brinda información, y en este caso jurídica, es información jurídica, a los agentes sanitarios, médicos, enfermeras, instrumentistas, respecto de su derecho a ejercer la objeción de conciencia frente al aborto no punible en la provincia de Santa Fe. Esto es lo que plantea el protocolo. María Marta, y el debate que se está planteando hoy en el Congreso de la Nación en cuanto a la despenalización del aborto, ¿sí o sí pone en jaque un poco a los objetores de conciencia o ya vos recién decías que es un derecho humano, que está amparado? Digo, este debate, porque he escuchado algunas voces que como que lo están cuestionando, ¿no? En definitiva. Sí, algunos proyectos de ley que se presentaron en el Congreso lo contemplan explícitamente, aunque deniegan la objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia institucional es la objeción de conciencia que pueden plantear las instituciones. Por ejemplo, un sanatorio, una universidad que tiene hospitales, una empresa de medicina prepaga, una obra social. La verdad es que la objeción de conciencia, para ser reconocida como tal, no necesita que esté prevista en la ley, porque es un derecho constitucional. Como les decía, el derecho a la objeción de conciencia se fundamenta en la libertad religiosa y en la libertad de conciencia. Nuestra Corte Suprema de Justicia, cuando le reconoce jerarquía constitucional, que es en este caso que yo te comentaba, Portillo, también lo fundamenta en el derecho a la igualdad, que está consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución. Y también lo fundamenta en el principio de autonomía del artículo 19. Y expresamente reconoce que este derecho también se funda en el derecho a la igualdad de las minorías. Es decir, la mayoría no puede imponerle a la minoría una determinada concepción ética o religiosa y tiene que respetar a las minorías. Y como parte de ese
de ese respeto debido a las minorías no debe derivarse en ningún trato discriminatorio hacia el objetor. Tenemos entendido que vas a ser una de las voces allí en el Congreso de la Nación, en una de las exposiciones, ¿no? Sí, efectivamente, me invitó la diputada Silvina Frana a exponer en el Congreso de la Nación. Todavía no tengo confirmada la fecha, pero bueno, mi exposición va a ser sobre la legalización del aborto y el derecho a la igualdad. Justamente el derecho a la igualdad es el tema de mi tesis doctoral. Y bueno, como he estudiado en profundidad la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina sobre este tema, bueno, lo que voy a exponer es cómo legalizar y despenalizar el aborto configuraría una grave violación del derecho a la igualdad de el niño por nacer, de las mujeres y de los padres de esos niños por nacer, que muchas veces no son considerados en este debate. Así que bueno, es decir, mi exposición va a girar en torno a estos tres términos de comparación: el niño por nacer, las mujeres, porque yo voy a sostener que el aborto viola el derecho a la igualdad de las mujeres, y allí lo voy a justificar, y por otro lado, también el derecho a la igualdad de los padres, de los varones, ¿no? Padres de esos niños por nacer. Claro, porque es un tema, por ejemplo, que no se ha tocado todavía en el tema en el debate de los padres, ¿no? Siempre se habla del derecho a la mujer, bueno, quién está a favor, en contra, pero los padres como quedan afuera del discurso. Y mirá, fíjate que en Uruguay se planteó un caso, porque en Uruguay está legalizado el aborto, y una jueza hizo lugar a un planteo de un padre que se oponía al aborto, que se oponía a la interrupción del embarazo. Y bueno, el padre sostenía: yo quiero a ese hijo, ¿no? Incluso fíjense que esto no es una cuestión exclusiva, ¿no?, de la Iglesia Católica, que muchas veces se identifica con un problema religioso. Filósofos marxistas y socialistas, como por ejemplo Norberto Bobbio, Gustavo Bueno, Gustavo Bueno en concreto ha sostenido, a ver, el feto no es solo de la mujer, porque se necesita también un hombre. Entonces, no es propiedad de la mujer, ¿no? Porque ahí está el problema, se lo trata como que fuera propiedad de la mujer. Y bueno, más allá de que no es propiedad, no es objeto del derecho de propiedad, porque violaría la dignidad humana, también ahí está el padre, ¿no? Y no tenemos que olvidar esa mirada, porque si no también discriminamos a los varones. Los varones también pueden ser discriminados, no solo las mujeres. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta, ¿no?, esos tres términos de comparación para analizar la legalización del aborto desde la perspectiva del derecho a la igualdad, que es lo que voy a exponer en el Congreso. ¿Hay algún registro? Ya, mejor dicho, sí hay un registro, pero ¿dónde pueden aquellos que quieren presentarse como objetores de conciencia, dónde pueden encontrarlo? Y, por supuesto, hacerse eco de esto y a su vez, bueno, hacerse objetores de conciencia. Sí, lo que nosotros exponemos en el protocolo es que conviene presentar una declaración jurada. La provincia dictó una resolución que reglamenta la objeción de conciencia. A nuestro juicio, esa reglamentación es nula, de nulidad absoluta, porque el ministro no tiene competencias para reglamentar la objeción de conciencia. Pero más allá de este tema puntual, conviene presentar la declaración advirtiendo que no se consiente que esos datos sean publicados en este registro. Hay un registro de objetores de conciencia en la provincia, pero nosotros entendemos que es inconstitucional porque viola el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la igualdad. Con lo cual es importante que el objetor deje constancia de que no autoriza la publicación de esos datos, porque de lo contrario se estaría violando la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Y vamos a suponer que un paciente se presenta en un efector público o privado, que entiendo que igual debe ser diferente, y se enteraría ahí mismo entonces que aquel profesional es objetor de conciencia. Así sería digamos, el procedimiento. Sí, el profesional se lo comunica. Bien. Y bueno, y el paciente pedirá turno con otro profesional. De acuerdo, perfecto. María Marta, muchísimas gracias por tu visita. Por nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con el próximo invitado. Ya volvemos.